una función de dos variables, ¿no? Su elemento de área, porque todos variables uno le llama elemento de área, ¿cierto? Y a una variable se llama elemento de longitud, de un intervalo. Anotación. A veces algunos textos pueden mirarlo así también. Integral doble, interacción. Y con respecto a la variable x, con respecto a la variable y. Si ustedes ven en la anotación, simplemente les dicen integrar la función, ¿cierto? Que podría no ser volumen, podría ser negativo, solo integra la función, el integral doble, sobre donde la variable x y varía en esta región. ¿Sí? Entonces, vamos a la R en el fondo, ¿no? Es una región en el plano, ¿cierto? Que es de la forma rectangular. Eso es lo que está haciendo. Entonces aquí hemos llamado A, B, C. Esta es la región X. Entonces, si ustedes ven, ¿cierto? Tanto la variable x, esta es la variable x, y encima hay un gráfico, digamos, de alguna forma, la función que está evaluando. Entonces, lo que en el sentido práctico para ustedes, ¿cierto? Es cuando es rectángulo, la variable x tiene los límites de integración entre a y b, y la variable y entre c. Entonces aquí tienes tanto la variable x como la variable y va variando, pero en intervalos fijos, a b y c. Entonces, la forma de mirar esa región es simplemente lo que hemos visto, es así, ¿no? Es para x, ¿cierto? Y esto cd para y. Porque Ruffini lo único que me dice que cualquier orden pueden usar porque el desarrollo es el mismo. O sea, ustedes pueden elegir solo uno y basta. Salvo que les digan, mediante Ruffini, comprobar que los dos valores son iguales. Pero para calcular, solo basta elegir uno. ¿Sí? Por ejemplo, yo elegí el CD para la variable y, entonces inmediatamente tú ubicas. Y vas a integrar respecto a y. Y después, hacer un solo cálculo, nada más. Pero eso es por ser rectangular, o sea, cualquiera de las opciones es válido. ¿Solamente con rectángulo? Solo con rectángulo. Y ahora vamos viendo qué pasa cuando no son rectángulos. Entonces, pero para Fubini eliges cualquiera, y uno solo. Lo que Fubini decía que exactamente es igual a, no importa el orden. A ver. Este es con respecto a x y después con respecto a. O sea, lo que dice Fubini, estas dos son iguales. Por eso se llaman integral e iterada. Pero cuando les digan calcular regiones que son rectangulares, basta ustedes eligen uno de esos. Entonces, como son numeritos en el fondo, no importa lo que ven el orden. Pero es importante, como les puse la vez pasada, ¿cierto? La observación que les puse. Bueno, pasa. Es importante la elección, digamos, ¿cierto? Cuando la función, digamos, era de esta forma. A ver. Esto es importante elegir cuál. Los Fubini te dicen, cuando son rectangulares, si ven en los dos, pero tú tienes que elegir el más fácil. Entonces, el más fácil de acá depende, aquí lo había puesto cualquiera, ¿no? Aquí en realidad es la región, ¿no? Que uno no permite elegir aquí, ¿no? La región A, B, yo no estoy diciendo quién es para X, quién es para Y, lo único que estoy eligiendo es una región rectangular. ¿Sí? Entonces, aquí es importante sí la buena elección, porque si eliges integrar respecto primero a X y después respecto a Y, tiene diferencia. ¿Cierto? Porque si integras respecto a X, Y es constante, sale afuera. Es lo que habíamos dicho. Entonces aquí tienes estas dos elecciones que tú tienes que hacer. Si tú quieres integrar respecto a Y, lo tienes que dejar así, ¿verdad? Con respecto a Y. Si lo quieres dejar ahí, ¿cierto? Ves que aquí está Y y aquí está Y. ¿Cierto? Porque si usted lo va a hacer respecto ahí,
al tiro tendría que agregar una X. Y No, X. no, la función queda fijo, ¿no? Sí está fijo. Sí, la función está fija. Entonces, el problema de la elección, ¿quién integro primero? ¿Cierto? Porque yo estoy en una región rectangular igual. ¿Sí? Pero ahí, por ejemplo, estás eligiendo que primero usted va a integrar respecto a ahí. ¿Sí? Y después va a integrar, entonces aquí respecto a ahí, no sé, respecto a ahí, es esto de X, ¿cierto? Se ve. Y respecto a X, a ver. Ambos son números. El problema es cómo integras aquí respecto a ahí. Pero respecto a ahí, tiene un problema de extensión de cálculo porque tienes que hacer obligadamente integración por partes. ¿Sí? Porque aquí está ahí y aquí está involucrado el también, el producto. Entonces aquí hay un costo, ¿no? Integración por partes. Profesor, ¿cómo se llama este método? El método de Fubini. integrales iteradas le llaman. Iteradas. Integradas. Y iteradas. Porque las desacoplas, primero una, después la otra. Especie de iteración, primero una, luego otra. O el Fubini, lo que dice el equivalente, que las dos son iguales en las iteradas. Pero esencialmente es o teorema de Fubini o las integrales iteradas. ¿Sí? Iteradas porque tengo que esto desacoplar, primero una, después la otra. ¿Sí? Entonces, una así. aclaración, porque Dime. es que no lo entendí bien, porque arriba usted tiene que cambió la integral AB por la CD. Esa es una forma de. Eso está diciendo que tengo que integrar en la área que En está esta entre región. A, B y C y D, ¿cierto? En esta región. Y los límites Ya. son los valores extremos de los Correcto. que va variando el rectángulo. Correcto, entonces, pero usted ahí puso la función La función, que alguna función se C puede y dar, el de I. que depende de X. Primero puso de I. Primero voy a integrar respecto a ahí. ¿Sí? Es lo que Pero eso se- es porque colocó la integral CD, Sí. el segundo, Sí. y La palabra corresponde a I. ahí. Perfecto, Y corresponde a X a B. perfecto. Y ahí abajo Claro. partió CD, pero después BA porque estamos en DX. Claro, Ya, perfecto. correcto. ¿Sí? Ya ahí. Por eso que uno elige aquí, ¿no? ¿Dónde va variando? El X. Ahora, la ¿Dónde va variando el elección Y? tiene algún. O sea, si yo elijo puede ser Y o X, eso va a depender De la integral, cuán complicada es lo que estoy diciendo. Ah, ya, ya. Por ejemplo, Se puede acá. acomodar más hacerlo por un lado. Acá te ilustra mucho, ¿eh? Aquí te ilustra, esta función te ilustra mucho cuál elegir mejor. Por ejemplo, si yo me decido en integrar respecto a la variable y, Ujú. porque la función es esta. Esta es la f de x. Correcto. La función a dos variables. Yo me decido integrar respecto a y, obligadamente tengo que pasar por integración por partes. Porque la y está acá y la x por y está metida ahí. Obligada a integración por partes. ¿Sí? Profe, ¿la podría desarrollar un poco Ese es como un para- X. Ya, eso. Es un X por Y, no es coma. Y. No, por y. X. Por eso que a veces lo coloco así, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces el hecho de estar involucrada el x y acá y el y acá obliga a integración por partes. ¿Sí? Y obliga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la x en este caso, si tú decides integración por partes en términos de y, la x como si fuera constante, imagínate como si fuera 2. Entonces tienes y seno de 2y. Y eso es de la categoría de integración por partes, obligado. ¿Sí? ¿Sí? Por el método que habíamos hecho al inicio, ¿se acuerdan? Dos métodos, sustitución e integración por partes. ¿Eh? Pero después puedo un poquito desarrollar, ¿eh? Integración por partes. ¿Eh? Y eso involucra más cálculo algebraico, eso es lo que uno va. La idea es evitar el cálculo algebraico. Pero si van por acá y uno decide integrar respecto a x, miren, integrar respecto a x es saber, ¿cierto? Y se... Usted está decidiendo integrar respecto a x y después va a integrar los límites respecto a y. Entonces, como usted va a integrar respecto a x acá, la y es constante. Entonces la y inmediatamente sale afuera. Entonces, pues tienes así y solo vas a integrar eso. ¿Sí? Entonces ya sacaste el problema de él. Porque está integrando usted respecto a la variable x. Entonces cuando integra respecto a la variable x, la y es constante. Pero acá no puede salir porque está la función trigonométrica. O sea, ya no lo puede salir.
Pero si fuera otro, lo puedo sacar. Si no estuviera seno, Sí, porque todos los... está amarrado con todo. Exacto, está amarrando los dos. Exacto. Pero ya te liberaste de esto, ¿eh? Y evitaste pasar la integración por partes. Entonces esto de acá continúa, porque al final es esto, ¿eh? Voy por acá, sería CD, esto I, y aquí integro, ¿eh? La integral del seno es menos coseno, recuerda, ¿sí? Entonces sería menos coseno de x, ¿sí? Recuerden que estábamos integrando solo con x, ¿eh? Entonces aquí la y es libre, constante que está fija. Entonces falta aquí dividido sobre y, ¿sí? Porque es la integral, ¿cierto? La integral, ¿sí? Y esto lo vas a evaluar. Recuerda que esto es integral. X, ¿no? Es integral respecto a X. Sí. ¿Sí? Respecto a X está integral. Sí, porque- Entonces aquí sería X varía desde A a X. Ah, Es bueno indicarlo esto para ver qué variable estás integrando, porque cuando uno no coloca esta dependencia, a lo mejor lo reemplazas donde está ahí, que siempre hay dos. Entonces es mejor ponerlo qué variable vas a reemplazar. ¿Sí? Me parece. Ojo aquí, para que se acuerden. Cuando ustedes integran, porque ustedes están integrando una función trigonométrica C, es como si fuera, por ejemplo, con respecto a X, el y lo estoy poniendo como constante. Sería así, ¿verdad? Eso es lo que estoy usando en el fondo. El y lo estoy asumiendo como constante, ¿sí? Porque estoy integrando con respecto a X. ¿Bien? Entonces, el K como si fuera el y, para que me entiendan, como si fuera, porque está fijo. Entonces, ¿esto cuánto es la integral? Es lo que la función trigonométrica menos coseno, ¿verdad? Se coloca tal como está, porque cuando la derivada de esto, de coseno, es menos seno. Con este menos, por eso que uno pone partido por K. Entonces, partido exactamente por K. Es porque la derivada del ángulo es K. Pero como acá no hay ningún K, por eso que se divide. Esa es la integral definida. Pero acá, como estamos definidas, no es necesario sumar la constante como la pero esa parte. Por eso que aparece aquí el i. No, ¿cómo por qué lo digo por acá? Para que vean que el rol, que cuando ustedes integran respecto a x, el i como si fuera constante. Por eso que lo pongo una acá, constante. Para que hagas el rol de i. El i hace el rol de constante. ¿Sí? Acá. Porque usted está integrando solo respecto a x. Pero aquí está x por i. Entonces, como si fuera el i como si fuera constante. Por eso que cuando integran una cosa acá, es esto. Y ahora el k lo puedes cambiar k por i. Es lo que está diciendo. Y al cambiar k por i, por eso que aparece esto. Menos coseno de xi sobre i. Es porque cambié el k por i, lo mismo. Sino que para que vean el rol de que i es constante. Ese que está ahí es un ejemplo. Un ejemplo, pero en este caso de acá, estoy aplicando la vez. El ejemplo es de allá, pero yo lo estoy aplicando. ¿Sí? Lo estoy aplicando con un ejemplo. Exacto. Bien, hasta. Entonces, y ahora recuerden que están integrando la segunda parte respecto a ahí. Después van integrando respecto a ahí. ¿Cierto? Eso es lo que. Entonces, primero evalúan y reemplazan. ¿Sí? Pero tienen que reemplazar, ojo aquí, el X va a ser reemplazado, pero el Y no. O sea, ahí se evalúa primero La parte la superior. primera derivada, se evalúa y lo que quede de la evaluación se vuelve a integrar. Se vuelve a integrar con respecto a Y. Pero recuerden, miren, el X ya va a desaparecer porque va a ser constante. ¿Sí? Entonces lo que va a quedar de error solo el Y. Y por eso después van a integrar respecto a Y. ¿Sí? Por eso es importante esta notación. ¿No? Lo que hacen así es eso, ¿no? Recuerden que es. Recuerden que lo que van a evaluar dónde está X, por eso este I no juega ningún rol, ¿sí? Porque lo sacaste como constante. ¿Sí? Entonces vas a evaluar cuando X es igual B primero, este signo obviamente sería menos, o sea, recuerden que el X va a ser evaluado, sería B por I. Esto queda porque el Y es el que está permanente fijo. Lo que yo he cambiado es solo el X. El X lo he cambiado por B. ¿Lo que? Menos, ¿cierto? Con este menos saldría más.
coseno de, ahora le toca A, ¿cierto? Y sobre, ahí está evaluado. Está evaluado, ¿sí? En donde hay X es cambiado por B y por A respectivamente. Y ahora vas a integrar respecto. ¿Sí? El superior menos el inferior. Sino que menos menos ya apareció más. ¿Sí? Por eso que aparece aquí. Menos y menos esos aparecen más. ¿Sí? Bien. Y ahora van a integrar la última etapa que les queda respecto a la variable y. La variable. ¿Sí? Bien. Respecto a la variable. Entonces, aquí tienes con i, pero este i tiene esta ventaja, ¿verdad? Se va, ¿cierto? Porque ahí está factorizado. Multiplicando. ¿Ves? Multiplicando, exacto. Ah. Entonces, se ve y aparece aquí, ¿no? Menos coseno de BI más coseno de ¿Por qué puso CC? CD, ¿no? Diferencial de ¿ves? Y esta de nuevo, esta integral es fácil, ¿eh? ¿Sí? De nuevo, cada uno la integral, ¿cierto? ¿Cuánto sería? Derivada del coseno. Disculpa, la integral del coseno es 0, pero que hay un menos, ¿cierto? Entonces sería menos seno de BI. Pero aquí hay una constante B. Partido por B. Partido por B, exacto. Aquí coseno es más, ¿cierto? Seno de ahí partido por A. ¿Sí? Que esta es la constante. Aplico lo mismo, pero por coseno. Y esto evaluado en 6. Y después lo evalúas, ya te sale una cantidad definida. Y ahí. Aquí aunque no. I igual C, aquí es igual. I igual. Eso es lo que van a evaluar. Y ya te sale un número que depende solo de A, B y C y D. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy evaluando cuando evalúo la primera integral? Desde el punto de vista de la función o el gráfico que tiene acá. No, es esto. Sí, estoy evaluando entre 6 y D. Claro. Desde el punto de vista del gráfico, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es esto, la vez pasada, seguro que tú me preguntaste también. ¿Eh? Cuando está acá, por ejemplo aquí, a una variable, porque al final es como si fuera una variable, solo que uno se fija cuál es el otro, ¿verdad? Lo que estás haciendo aquí, por ejemplo, imagina que este es x cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces cuando es indefinida es x cubo más c, ¿sí? Aquí te sale una familia de todas las cúbicas. No entiendo. ¿Ya? No, pero yo me pregunto respecto del gráfico. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando estoy El haciendo la gráfico que está acá integración? a la izquierda. Es que depende de la f. Si la f es positiva, estamos calculando un volumen. Un volumen sobre esta región. Un volumen. Pero si la f podía ser positiva o negativa, ya no hay volumen. Simplemente un valor numérico. Porque podría ser negativo ese valor. Sí, pero si fuera positiva, lo que estás haciendo es exactamente eso. Estás calculando el volumen que tiene como base o como sombra. Esa es una vista ahí. Y este es lo que se está calculando. Vale. ¿Vale? Pero cuando este es positivo, una pequeña tapita, digamos, que da el gráfico de la F. Esto sería Z igual F de X. O sea, el churado sería el área que está representada en El volumen. No, el área es la proyección, ¿cierto? El Esa cuadrado sería la abajo. región, ¿sí? La región la región. El eje. Correcto. Pero el volumen que estás calculando sería la región que se forma Hacia por arriba. debajo del volumen. Lo que está por debajo del volumen. Eso es un volumen. ¿Sí? Y cuya base es esto, pero el volumen que estás calculando es el que se forma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me preguntado, ¿sí? Okay. Pero depende de la F. Si es cualquiera, puede ser negativo, entonces es un valor numérico. ¿Sí? Ya no tiene una interpretación geométrica. ¿Y cuándo era la forma del volumen? ¿Mm? ¿La tapita cuándo era esa forma? Cuando la F es de mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Todas las funciones mayor o igual a 0 siempre te generan un volumen. Pero la forma. Depende de la F. Depende de la F. ¿Y eso cuándo? Aquí sale la función. Depende del comportamiento de la función. Sí. Por ejemplo, esto. Eso ya saben cómo es la gráfica, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, si miras esto de aquí, estás calculando cómo es el gráfico de esas. Es el gráfico.
Pero si tú miras una región aquí, por ejemplo acá, podría ser solo este volumen de aquí. Solo este volumen. O sea, es como especie de una copita de, ¿cómo se llama? Del reloj de arena, ¿cierto? Exactamente la parte de lo que hace el contorno a lo que hace el reloj de arena cuando tú le volteas. Exactamente. O sea, el volumen que estás calculando sería solo este. El que está fuera de la región. ¿Sí? Exactamente. O sea, el volumen sería, si uno lo grafica el volumen específicamente, sería solo este pedazo. ¿Sí? Todo lo que está fuera de eso. Eso es lo que estás calculando. Pero no lo de adentro. Esa pregunta No lo de adentro. No lo de adentro. Sí, porque cuya tapa es eso. Esa pregunta dice, claro, esa habla de la mera entera, que usted dice que representaría eso. Claro, cuando ya tengo una cosa definida. Claro, y la segunda, ¿Cuál segunda? o sea, la No, estas las dos integrales, las dos. Ah, las dos. Las dos. Sí, parece que el audio se refiere a cuando lleva la primera parte, cómo se refleja en el gráfico. Pero La eso primera es el audio, puede ¿no? ser, por lo que le digo, ahí puede ser por secciones. Lo que estás haciendo es, fijando un I, estás haciendo como especie de un área. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos sección transversal? Tú estás calculando, fijado uno, estás calculando el área de esa sección. Y después lo que estás haciendo es sumando todas esas áreas. Y eso es lo que hace digo, ¿sí? Eso. Entonces miren, nos tiramos acá, es sencillo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa acá? Integración por partes. O sea, ¿cuál es la integración por partes del proceso? Si vas por este es el camino 1 y el camino 2. El camino 1 tiene más cálculo porque tengo que hacer integración por partes. La primera, miren la primera parte. Bueno, aquí dice un tipo de rectángulo para integración por partes. ¿Cuál tienes que integrar respecto ahí? Puede ser el primer cálculo, no, porque aquí, de hecho, tienes que hacer integración dos veces. ¿Sí? Entonces, miren la primera. El U siempre le llaman el polinomio, ¿sí? Porque tienen que bajar de grado. Porque si le llaman al otro, aumenta. De I a I cuadrado. Entonces, el U es el I, ¿eh? El U es el I. Y el diferencial de B, ¿y qué queda? X, sí. Y estás integrando respecto a I, ¿cierto? ¿Sí? Integrando respecto. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando es esta parte. Aquí. Eso es lo que te decía. ¿Sí? Eso es lo que te decía. ¿Sí? Aquí faltó el de X. ¿Sí? Entonces acá ya tienes con estos dos proyectos, ¿cierto? Mediante la diferencial y mediante la integral. Entonces aquí te sale el de 1. Recuerda, es todo con respecto a I. ¿Sí? Aquí sería 1, sería de I. Aquí el V integra, ¿cierto? Pero respecto a I. ¿Sí? Recuerden que aquí la integral es menos coseno. ¿Sobre X? Sobre I. Disculpa, sobre I. Porque estoy integrando respecto a I, ¿verdad? Gracias. Pero menos que. ¿Sí? Menos. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya esta primera fórmula, el U por V, ¿no? U por V igual menos sobre aquí sí, ¿no? Sobre este producto, ¿sí? Y acá menos la integral de este de aquí, ¿no? Con este menos sería más coseno xy diferencial, ¿sí? Entonces aquí aparece otra integral de nuevo para esto. Y así siguen, ¿eh? Entonces de nuevo reemplazan y tenemos que de nuevo integrar eso, ¿eh? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque es coseno de xy sobre x. ¿Sí? Y ese es el costo algebraico que les digo por la mala elección. Pero se puede resolver, ¿eh? Tengo que hacer todo el trabajo. Y esos son por regiones que son rectangulares. Los rectangulares es simple, solo que tienen que elegir cuál es la más fácil. ¿Sí? Pero aquí hay dos tipos de problemas que les digo. Si les dicen mediante Ruffini, tienen que
Pugin y Scruton tienen que hacer los dos cálculos. Si no le dicen nada, elegir el más fácil. ¿Sí? Eso es lo que quieren decir. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiar de región. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a poner región tipo 1. Cuando son rectángulos, ¿verdad? Tipo 1. Cuando son rectángulos, ¿no? A ver, sí. Este lo vamos a llamar tipo 1, ¿cierto? Resaltarlo ahí. Tipo 2 le vamos a llamar, ya no necesariamente rectángulos. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a curvar esto de aquí, ¿cierto? Igual como áreas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Áreas de regiones que son cuadradas, en este caso. El tipo 2 lo vamos a hacer así. Lo mismo, pero vamos variando aquí. ¿Sabes? Aquí lo dejamos fijo ahí. Pero este de aquí lo hemos variado. Este es el eje X. Entonces este lo van a llamar el tipo 2. ¿Sí? Fijando el tipo 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos cambiado? Esto que es recta por una función. Una función. Que solo depende de la variable X. Entonces, lo que tienes que mirar, más o menos así, ¿ven? Hay un límite de integración para x que es fijo, pero la variable y ya va variando. La variable y va variando desde la primera función a la segunda. Entonces, esto como está escrito como función, las notaciones que uno puede ser aquí de una función y igual, no sé, de 1, depende de x, ¿cierto? ¿Sí? Este de aquí lo vamos a llamar igual una función 2 dividido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que hemos cambiado, voy a resaltar aquí, que es importante. Lo que he cambiado es lo que he cambiado es rectas por ya que no son rectas. Lo que he cambiado es esto. Esto de aquí sigue cambiando por eso. Eso es lo que está haciendo. Y esto de acá sigue cambiando. ¿Sí? Para que se vea el cambio ahí. Para que se vea. ¿Sí? En lugar de recta horizontal, ha sido cambiada por gráfico de funciones. Es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, esta función puede ser cualquier función genérica, digamos. Bien difícil. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense el pedazo de un signo de grado. ¿Ven? Tenemos que vacilando. Eso, podría ser. Y esto de aquí, miren, tiene sus variantes. Por ejemplo, estos puntos podría colapsar, ¿cierto? Podría colapsar. ¿Sí? Podría colapsar esto, y esto de aquí podría colapsar. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo se integra esta región. Esta es una región, ¿no? ¿Cómo es la integral doble en este tipo de región? Es bien fácil el proceso. La integral doble en la región del tipo, lo voy a poner tipo 2, que estoy integrando con S, ¿cierto? La notación que vamos a usar. Aquí va la función igual. Entonces, ¿cómo se va a integrar? Para la variable x, siempre se pone, al final se pone la más fácil. ¿Sí? La variable x lo colocamos a b. Y para la variable y, que son funciones, ¿eh? O sea, la variable y aquí va variando entre cada una de las funciones. O sea, la primera función
con el x hasta g2. Aquí la función, ¿sí? Van a integrar respecto ahí. Miren la forma, ¿ves? Integran respecto ahí y van a evaluar en estos límites de integración que son funciones. ¿Sí? Y después van a integrar lo más fácil. Siempre al final se coloca el último el más fácil, porque este está fijo. ¿Ves? Lo que va variando son estos. Esa es la manera de calcular integrales donde son otras regiones. ¿Cómo pero cuando las funciones son los parámetros? Los parámetros son funciones. No, la función, por ejemplo, la primera función, alguna función que depende de x. ¿Ah? ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, algo así. Déjame poner aquí. Podría ser un pedazo de parábola. Por ejemplo, aquí, ¿eh? Aquí podría ser un pedazo de parábola. Sí. Y el vértice lo puedes ubicar. La H. Como acá. ¿Sí? Y aquí también podría darle, no necesariamente de la misma otra parábola, pero un poquito más fina, no sé. Entonces aquí tienes esa región. Es una región del tipo 1. ¿Sí? Tiene una función igual, una parábola, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, centrado en 2,3. Aquí sería alguna amplitud, 4 menos 2, que es el vértice, más 3. Es la función. Queda separado. Y aquí también puede ser parábola o puede ser otra función. 2, 5. Y diferente amplitud, ¿no? Aquí es negativo. X menos 2 más 5. Entonces, ambos son hacia abajo, pero el vértice 2, 5, 2, 5 y el vértice 2, 3. Esta es una parábola que se intersecta. Y esa es la región del tipo 2. Lo que está haciendo ese tipo, esto es lo que les decía, se puede colapsar. Pueden colapsar. O sea, podrían ser de este tipo. ¿Sí? Y podrían ser separados, también se puede. Digo. ¿Cómo hacemos separados? Se puede también, ¿no? El otro, esta es la raíz de x, ¿sí? Raíz de x. Aquí puedes, por ejemplo, poner algo que pase por acá. De una parábola. Entonces tú tienes aquí, te puedes fijar a. Y aquí tienes una raíz. Entonces esta es una parábola y esta es una raíz. Entonces, todos son del tipo 2. ¿Sí? Aquí te lo digo. Y así puedes ir construyendo más funciones, pero que tengan esta categoría. Tienen que ser funciones. ¿Esa función la inventó usted? Sí, pues es lo que estaba. Pero es fácil inventarlo. O sea, no lo estoy mintiendo, digamos. No, es que me refiero a que de que sea real el dibujo que hizo. Sí, pues este O es sea, real. si yo Porque este es raíz cuadrada. Si yo lo meto a la calculadora, por ejemplo, me va a graficar lo mismo. O lo meto. Claro, porque esto de 2,5, ¿no? Está por arriba. Esto de aquí, porque todos estos están aquí, en algún momento se van a cortar. ¿Sí? Porque son infinitos la razón. De ahí son reales. ¿Sí? Pero lo que hay que tener cuidado es quién es A y B, ¿sí, no? Hay que cuadrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la diferencia entre usar esto y usar el cálculo de área entre dos funciones? Como cálculo de área entre dos Cuando funciones. nosotros calculamos área entre dos Sí, funciones. pues ¿qué es esto en el fondo, no? Es integrar una por una. Una por una. Porque aquí integras una, y estás integrando una,
¿cierto? Como si fuera una integral simple de que ustedes conocen. Pero los límites de integración ya son funciones. Creo que después de nuevo vuelves a integrar dos veces, por eso se llama integrada, ¿cierto? Porque después vas a integrar respecto a x, pero ya evaluado en algo. ¿Sí? Evaluado. ¿Sí? Después vamos a ver el ejemplo preciso para que vean dónde. Y de ahí, entonces, ¿existe solamente hasta la integral en triple? No, ¿Cierto? ¿O existen más? no, existen integrales de Nézet, pero ya es muy algebraica, digamos. ¿Cierto? Todas estas cosas tienen interpretación geométrica, digamos, hasta las triples. ¿Sí? Pero existen integrales de Nézet. O sea, existen estos, ¿no? No existen estos. Existen estos, ¿no? Que usan mucho los físicos. ¿Sí? Los físicos que tienen alta dimensión, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, si. O sea, de hecho la mecánica clásica, ¿cierto? Son hasta dimensión 4, ¿sí? Pueden usar hasta 4 integrales. Pero los que usan, digamos, ¿cómo se llama esta? Física de partícula cuántica, ahí usan, creo que hasta R10, incluso hasta R14, depende de la. Pero hasta R10 solo tienen coordenadas. Pero esto puede ser infinito, digamos, disculpa, una cantidad finita. Esto representa integrales tanto como uno quiera, digamos, pero depende de la parte algebraica que uno esté formulando. ¿Sí? Por eso que, de hecho, hay funciones que ustedes deberían estudiar en general, así, n variables. ¿Sí? N variables. Pero para nosotros n variables, como no tiene una interpretación, digamos, sentido práctico, por eso que hace R2 y R3. ¿Sí? Por eso que lo dice. Por lo máximo que uno hace, digamos, por sentido hasta 3 puede ser, ¿no? Pero esto ya no tiene interpretación cuando es 3 variables, ya no tiene una geometría, porque me pasé la dimensión, pero tiene sentido hasta R4, por lo que usan los físicos, ¿sí? Eso no hay problema, ¿no? Pero eso sí existe, pero algebraicamente. Pero el proceso es lo mismo, ¿no? Integrar, proceso. Entonces hay el tipo 2, ¿cierto? Y el tipo 3 que uno le llama, es como lo que les pregunté en el test, ¿verdad? Integren respecto a la otra variable. ¿Sí? O sea, no lo miren igual que depende de x, sino al revés, como la inversa. ¿Sí? Entonces en la inversa tienen que mirarlo como funciones. Entonces ahí viene el tipo 3. Sería así, ¿no? Hay que mirarlo así, ¿no? Porque visto acá tiene que ser función. Eso es lo que uno tiene, ¿eh? Pues aquí lo variando. ¿Quién va a ser constante? Aquí sería el límite, ¿no? C. Entonces esto va a ser la región. Pero lo tienes que mirar así en el centro. ¿Ves? ¿Quién es el primer límite de integración? ¿Quién es el segundo? Entonces esto como es la inversa en este sentido, de alguna forma, son funciones, mirado así, esto sería x igual, sería, aquí lo voy a llamar h1 de i, pero ya depende de ella, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Porque despejaste una en función de la otra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la integral doble de nuevo? Del tipo 3, en regiones del tipo 3. Funciones así. Simplemente hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál es el que está fijo aquí? Los x aquí es para la variable i. La variable i. Sería CAD con respecto a i. Lo puedes poner así también. CAD vas a integrar y el otro vas a variar de h1 de i hasta f. Pero con respecto a la variable x. ¿Sí? Entonces la variable x va a ir variando en estas funciones. Pues la x varía entre la primera función y segunda función. Eso. Entonces, ¿sí?
Este es el, para que se acuerden, el tipo test, ¿verdad? Tipo test 3, ¿cierto? Del sábado, ¿verdad? El que les di la tarea, ¿sí? Les trae recuerdo, ¿verdad? No, así. Es eso de él, ¿eh? ¿Y eso para qué se hace? Porque hay momentos que para una región que es súper difícil tengo que cambiar estratégicamente respecto a la inversa. Y ahí se te puede hacer fácil. ¿Sí? Entonces, depende del mecanismo o la utilidad que tú la quieras. ¿Ves? La utilidad que la quieras. Era la necesidad más fácil. Claro, la idea es buscar la que se haga más fácil. Por eso se inventaron las posibilidades de qué región es más adecuada para uno. Pero van a tener tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? De hecho, ustedes como formulario tienen que poner así, ¿eh? La región al lado y cómo se integra. ¿Sí? Esa es la estrategia de aprender a integrar según la región. ¿No? Y ahora viene un teorema, ¿cierto? El resultado que uno lo usa se llama el teorema. Este teorema es bien famoso, digamos, ¿cierto? Y la idea es lo mismo, ¿eh? Yo quiero integrar una integral doble, podría ser triple también, mediante un cambio de variable. Por ejemplo, los famosos cambios de variable que ustedes conocen se llaman las coordenadas polares, ¿cierto? ¿Han escuchado coordenadas polares? Sí. Complejo. Coordenadas polares. Coordenadas polares. En el fondo, claro, las rectangulares son las cartesianas, ¿no? Siempre existen. Entonces, por ejemplo, un punto en el plano, ¿cierto? Que es el x sitio, ¿no? El x, ¿no? Aquí tienes sus coordenadas, ¿cierto? Que se denotan así. Por ejemplo, el 1, 2, se pone 1, 2. Estas son las coordenadas cartesianas que no leímos. Pero también lo puedes mirar, reinterpretar, ¿no? Con estas variables, que hay un ángulo y un radio. Tú estás mirando simultáneamente las variables x y lo puedes reinterpretar como las variables r, o sea, ángulo, radio. ¿Eso por qué? Porque aquí hay un círculo que está de por medio de radio. La representación rectangular, pero en coordenadas polares. ¿Sí? ¿Por qué polar? Porque aparecen los x que se llaman los polos, ¿sí? O el radio y el ángulo. ¿Sí? Por eso se llaman coordenadas polares. Entonces acá hay una relación entre una y la otra. ¿Cierto? Por acá puedes formar, por ejemplo, mira. Por ejemplo, puedes formar la tangente seno coseno, etc. ¿Cierto? Pues, ¿cómo lo puedes formar? Aquí tiene un circulito, ¿no? Puedes sacar así. Lo mismo que hice, un triángulo rectángulo. Esto es θ, esto es el R. Y esto tiene, este es X, y este es Y. Lo estamos mirando bastante en el primer cuadrante porque estoy asumiendo que es positivo y positivo para usar teorema de Pitágoras. Si no, un cálculo acá o acá. Entonces aquí puedes calcular seno y coseno, ¿cierto? ¿Cuál es el seno del ángulo θ? ¿Cuál es el coseno del ángulo θ? ¿Sí? El seno del ángulo θ es el opuesto sobre R, ¿cierto? ¿Sí? O sea, R y I sobre R. Lo mismo aquí, ¿cierto? X sobre R. ¿Sí? Entonces aquí sacas una relación entre uno y el otro, ¿no? El I es R en θ y el X R. Y estas son las famosas cambios de coordenadas polares. ¿Sí? Son cambios. Pero lo que estás haciendo aquí es eso. Solo se ordena, ¿no?
X igual R, entonces el R es positivo porque estoy mirándolo como un radio, ¿cierto? En este caso R igual a 0, podría ser 0 para que identifiques el punto. ¿Sí? Y como estoy identificando cualquier punto del plano, el ángulo va variando todas estas vueltas. ¿Verdad? Θ pertenece de 0. Lo saco el 2pi porque justo en la vuelta coincide. El 0 coincide el de la vuelta. Entonces, para que sea identificado unívocamente, ¿no? Para no hacer duplicidad de identificación. Entonces, lo que está haciendo, cualquier punto del plano es identificado por ángulo radio. Y cualquiera. Si ubican acá, por ejemplo, hay un círculo donde pasa. Esa es la gran ganada de, ¿no? Siempre hay círculos concéntricos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cualquier punto del plano es identificado por un radio y un ángulo, en cualquier parte que tú ubiques. Por eso que han visto por ahí circulitos, cuando uno grafica de coordenadas cartesianas a polares, en la escuela antigua nos hacían dibujar círculos concéntricos, ¿cierto? Y medir en qué radio está y qué ángulo forma. Y eso lo representa. Por eso que se ven de estas formas así. Para graficar en coordenadas polares se ve así, ¿no? Círculos concéntricos. No se ve tan bueno. ¿Bien? Y eso es lo que se grafica. O sea, tiene la identificación ángulo radio. Bien. ¿Y la referencia de eso? Una de ellas, dime. ¿Y la referencia de eso como para partir? No sé, que pregunten ahí cuál es el ángulo, el radio o el... ¿Me puedes repetir lo que me Es preguntas? que la referencia de lo que usted dice, eso Esto. Por ejemplo, aquí. Referencia es el origen. Siempre así. Ya. Entonces tienes una ubicación aquí, siempre tienes un ángulo y un radio. Y vas agrandando el radio y el ángulo va manteniendo, por ejemplo, ¿ves? Pero lo que estás haciendo, si mantienes el ángulo aquí y el radio va variando, y puede ser negativo, estás identificando esa recta. ¿Sí? O puede ser esto fijo y después lo más 180. ¿Sí? O sea, el ángulo más 180 te genera el radio. Entonces después va variando. Puedes hacerlo por rayos y ir variando. También generas todo el plano. Es lo que estás haciendo. Un radar. Sí, exactamente, está hecho con eso. Y de aquí también, si fijas el R y el ángulo vas variando, te sale un círculo. Si fijas el R y das vuelta, te generas todo el círculo. Entonces estás identificando todo. Exactamente, o sea, fijado R y vas variando. Fijas R y después lo varias los dos. Es lo que está haciendo. ¿Sí? Lo que está haciendo. Entonces, la gracia de este elemento es para qué se inventaron, digamos. Porque uno quiere calcular área de regiones que a lo mejor algebraicamente son difíciles. Entonces, con este cambio de variable, las integrales se vuelven más fáciles. ¿Sí? Esa es la idea de por qué se inventaron esas cosas. ¿Sí? Pero detrás de fondo, las integrales dobles, cuando hay coordenadas polares, ¿cierto? Entonces miran así. Las regiones ahora se van a mirar así. Pues recuerden que hay ángulos, así. Voy a hacer un sector ahí, digamos. Entonces aquí hay las funciones que yo tenía antes, por ejemplo así, ¿verdad? Por ejemplo para el área, ¿cierto? Tenían una función f y una función g, ¿cierto? Ahora esto de aquí, en coordenadas polares se mirarían así. Recuerden que son pedazos de círculo. Aquí, otro pedazo. Entonces, esta área, visto en polares, sería esto de aquí. Entonces, es como mirar esto de aquí visto de aquí. Es idénticamente simple. Pero aquí tienes un ángulo. Theta. Entonces, esto como si fuera
con los ángulos. ¿Ok? Entonces esto es como si fuera en la variable R. Entonces, y acá es, como son círculos, ¿cierto? R igual a, aquí, R igual a. ¿Sí? Miren la estructura matemática que tiene. R igual a es un círculo, ¿sí? A pesar de que sea un numerito en coordenadas polares. Y R igual B es otro círculo. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque viene aquí. Si tú le vas al cuadrado aquí, x cuadrado es igual a R cuadrado coseno cuadrado. Y cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado. Cuando yo sumo acá, x cuadrado más R cuadrado me sale R cuadrado. Disculpa, x cuadrado más R cuadrado. O sea, me sale un círculo. ¿Un Pitágoras? No, aquí hago el Pitágoras, ¿no? O sea, la forma de seno y coseno. Lo que estoy diciendo aquí, cuando le doy al cuadrado, tengo así, ¿no? R cuadrado, coseno cuadrado. Y el otro, y cuadrado. Entonces, cuando suman los dos, ¿no? Me sale R cuadrado, porque seno cuadrado más coseno cuadrado, identidad trigonométrica 1. O sea, cuando yo hago eso, esto es un círculo. O sea, todos viven en un círculo. Entonces, esto de acá son, por eso se coloca R igual a, R igual B. Son círculos de radio A y radio B. Entonces, la pregunta es natural. En esta nueva región, ¿cierto? Ya en polares, ¿cómo se calcula la integral doble? ¿Sí? Entonces, o para acá. Entonces, la integral, eso viene así, ¿no? Este es en coordenadas cartesianas, ¿cierto? R, I. Vista en coordenadas polares, ¿cierto? Entonces aquí viene así. En coordenadas polares sería le estoy poniendo del ángulo θ hasta el ángulo β, ¿cierto? Son los rayos, ¿sí? Esto recuerden que es con respecto a θ. ¿Sí? El R varía desde A hacia B, el R. Aquí la función, el X le hemos llamado al cambio de variable, R coseno θ. Y aquí, voy a poner, aparece la evaluación. Y aquí aparece un R. Se multiplica por un R. Voy a explicar por qué aparece un R ahí, ¿cierto? En el fondo es porque lo que uno hace cuando uno calcula el sector circular, ya se fue, ¿eh? Ahí. Cuando calcula el sector circular, en la fórmula del sector circular aparece un R. ¿Sí? La otra forma de explicarlo, hay un teorema que viene a enseñar aquí al inicio con un nombre, el teorema de cambio de variable. Cuando un cambio de variable va a aparecer un factor que se llama el jacobiano. ¿Sí? Jacobiano. ¿Sí? Si uno calcula aquí, voy a hacer un calculito aquí. Bien, voy a hacer este cálculo. Voy a llamar jacobiano. En términos de cada cambio de variable o coordenada significa esto. Aquí yo puedo derivar X respecto a R respecto a θ. ¿Sí? Ahí está el jacobiano, lo voy a definir así. La notación que X y respecto a R, ¿cierto? Lo voy a poner ahí. Es el determinante, ¿cierto? Determinante. Entonces esta notación va a ser derivada parcial de X respecto a R, ahí está, la primera. Y derivada parcial de X respecto a la otra variable. Esa es la notación que hago, X, ¿cómo se distribuye? Dice la primera fila. En la segunda fila, derivada parcial de I respecto a R respecto a S. Entonces, de nuevo, se distribuye aquí. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo la ubicación que estoy haciendo. Entonces, esta notación es súper buena porque
te permite, como en lugar de esto, escribir así. Y en este caso, ¿cuánto sería? En este caso. De x respecto a r. De x respecto a r sería solo coseno, ¿cierto? Almacenar aquí. Almacenar θ. De x respecto a θ. Ahora θ, ¿ves? R es constante sobre el coseno, derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos n, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Derivada del coseno, derivada del coseno menos n. Aquí sería menos por R. ¿Sí? ¿Sí? Estoy derivando respecto al ángulo θ. ¿Sí? Y ahora, y respecto a R, sería seno θ. Y ahora, y respecto a ti, ¿cierto? Coseno R, coseno ¿sí? ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es este determinante? Entonces, R coseno cuadrado, ¿cierto? Menos por menos da más R seno cuadrado. De nuevo factorizo el R, ¿cierto? Esa R. ¿Sí? Entonces, este R tiene que ver con este R que está aquí. ¿Por qué? Porque lo voy a enunciar. ¿Cómo es el teorema del cambio de variable? El cambio de variable viene así. Entonces, voy a explicarlo geométricamente primero. El teorema de cambio de variable que hace así. Yo tengo la variable v, nuevo coordenadas, ¿cierto? Y la variable x que me dan al inicio para integrar. La variable x. ¿Sí? Entonces, acá vamos a definir una transformación, ¿cierto? Que me transforma en regiones en regiones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, la región acá, R, en la variable sube. Entonces aquí es, tomo un punto V y me transforma, este es la variable X, aquí, en otra región, ¿cierto? R, esto déjeme llamarlo S, ¿sí? Porque el R estamos acostumbrados en la variable original X, ¿cierto? Por eso voy a seguir denotando R, la variable X. Este sería X. Entonces lo que está haciendo es cada punto, miren, de la variable sub V. Entonces esto sería lo que estoy haciendo, cada punto V, le estoy llevando una imagen, punto a punto. Le estoy denotando X. Entonces el X, ¿cierto? Para yo definir aquí va a depender de U y V, ¿cierto? Entonces estoy aquí, eso va a ser definido aquí. Lo voy a llamar G de U y V, es el X, ¿cierto? Y el Y, H de X. Son funciones que dependen de U y V. Lo que estoy diciendo que el X es una función que depende de U. Y la otra imagen, la otra componente, estoy llamando H. ¿Sí? Entonces, la transformación que va a hacer T es transformar S en una región. Entonces, para que tenga buenas propiedades, porque no cualquier transformación, le vamos a pedir que esta función sea de clase C1. C1 para nosotros significa que sus primeras derivadas parciales sean continuas. ¿Sí? Clase C1 para nosotros va a ser que sus derivadas parciales, sus primeras derivadas parciales sean continuas. ¿Profe, tiene algo que ver con la clase?
plus, no. Esto es solo como uno, cuando hace un cambio de variable, cómo afecta esta transformación que aparezca este jacobiano que no le tiene. O sea, este es como una escala en realidad, ¿no? Lo que se deformó, módulo este factor. Lo que está haciendo. Entonces, esto lo vamos a pedir que sean clase 1 e inyectivo. O sea, que digamos un punto no tenga dos imágenes, ¿cierto? La inyectiva, eso significa. Eso para evitar que esto se pueda doblar, digamos, intersectar. O sea, es mirar la misma figurita como solo que sea deformado. Es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema es importante, ¿ven? Lo curioso, para la parte práctica de nosotros, nuestra región nos dan acá. Lo que tenemos que ver qué región ha sido cambiada por ST para que me resulte esto. Entonces, esa es la gran dificultad, ¿ves? O sea, ¿qué región debo deformar mediante alguna transformación o cambio de variable? Para que en la transformación me dé esta región original. ¿Y el teorema qué es lo que dice? El teorema dice lo siguiente, ¿ves? Cuando ustedes integren en la región que les piden aquí, en la variable xy, esto en la nueva es equivalente a integrar en la nueva región S. La nueva región S. Es equivalente a integrar la nueva región S. Y aquí hacen el cambio de variable. El x ha sido cambiada por este cambio de variable. El h. Hasta ahí lo mismo, ¿cierto? Lo único está transformando la f con el nuevo cambio de variable. ¿Bien? Pero aquí en la región S, se supone que esta región es otra región que se ha transformado mediante la preimagen. ¿Sí? Pues recuerden que tiene que ser invertible. ¿Sí? Y aquí viene esta cosa interesante. Aquí viene el por multiplicado y aquí viene este numerito que nos enseña, que es el jacobiano. Pero para que sea positivo ese cambio, se pone el valor absoluto. El valor absoluto del jacobiano. Con respecto a, en este caso, mis variables es u y u. Entonces, respecto a la variable u, aquí yo no estoy poniendo qué orden es, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Con respecto a las nuevas variables. Entonces, miren, si ustedes ven, esto es como antes, solo que la función se ha vuelto transformada, que es normal, pero este es el agregado que uno hace, este es el jacobiano. Profe, pero son regiones que viven dentro de otras o No, son diferentes del mismo área. Viven dentro del mismo plano, pero tienen diferentes figuras. ¿Y el área? El área van variando. El área van variando. Lo que estás calculando acá es la integral doble sobre cada de diferentes regiones. ¿Cuál es la estrategia de aquí? La idea, digamos, si yo tengo una región que es complicada, por mi cambio de variable, por ejemplo, ¿cuál es más fácil a ustedes? Integrar un rectángulo. Esa es la estrategia. De algo complicado, hacerlo integrar sobre una región fácil. Esa es la idea. Porque no tiene sentido transformar y algo más complicado. Esa es la gran ganada de este teorema. Este se llama el teorema del cambio de variable. O sea, llevarlo a regiones de Ruffini, ¿cierto? O llevarlo a regiones donde, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo por acá. Después vamos a retomar esto de las coordenadas polares, ¿cierto? Porque quiero conectarlo con las cilíndricas y esféricas, porque las esféricas son un caso más general de las polares, las esféricas. Disculpa, las cilíndricas.
son más general que las polares. Y las coordenadas esféricas son un poco diferentes, pero ambas funcionan solo cuando son, digamos, es verdad que funcionan para cilíndricas también, pero por la geometría en sí, es para calcular geometrías tipo esfera. Eso está hecho de esas coordenadas. Y son coordenadas intrínsecas, digamos, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, las polares tienen radio ángulo. Entonces, con las cilíndricas lo único que tiene que ver con esto, ¿ves? Justamente porque simula puntos del cilindro. Eso es lo que hace. Entonces, un punto de acá, ¿qué es lo que hace? Un punto que está acá, para mirar acá, ¿no? Simplemente lo miras que está acá, radio ángulo, algo así. Y después una altura. Entonces, esto se mira así. ¿Sí? Entonces, las cilíndricas en general son así, ¿no? X, R representa T, R representa T, Z igual a la misma, o sea, como la misma altura. Esa es como la altura que uno, tiene una notación aquí, como trivial, su altura Z, sí. Pero lo que hace es, lo mira como polares y una altura, simplemente. Pero con un punto que está acá. Lo que está haciendo. Pero las esféricas tienen diferente porque tienen que ver cómo simulan una esfera, cómo un punto de una esfera se representa. Entonces ahí yo necesito ángulo que gira y dos ángulos, digamos, o sea, disculpa, un radio y dos ángulos, ¿sí? Porque uno dónde está ubicado y dónde yo le doy la vuelta. O sea, necesito dos ángulos para la esfera. Por ahora, déjeme solo dejarlo como problema en sí. Porque yo le decía aquí, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer este tipo de ejercicio. Vamos a conseguir una transformación acá. Entonces aquí una región acá. Esta región es 1, 0, entre menos 1, 0. Lo dejo como solo gráficamente, pero después lo vamos a hacer. Es 0,2. Y aquí vienen pedazos de parábolas. Y esta. Pues aquí explícitamente, entonces x igual 1 menos cuadrado cuadrado 4 menos 1. Estos son pedazos de parábola. Aquí hay esta transformación, 0,1, 0. Rectángulo 1 aquí, esta es la región S y esta es la región R origen. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase es cómo este rectángulo es transformado en este sector, que es la intersección de dos parábolas más el eje. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, lo que va a ser interesante es lo que voy a integrar acá. Se puede transferir. Pero esto es difícil y eso se integra acá. Y esto lo vamos a hacer cómo hace ese proceso. ¿Sí? ¿Cómo hace? Entonces, la pregunta es cómo yo tengo que definir un TdV. ¿Sí? En general es eso, un cuadrado hacia adelante. Esa transformación hace que este cuadrado es convertido a este. Entonces, si a mí me piden integrar en esta región, hago esa transformación, ¿cierto? Por medio de esa transformación. O
sea, ¿qué es lo que dice el teorema mismo? Usted va a integrar sobre la región cuadrada. La función se va a cambiar, depende de la función. Pero, y este de acá se puede calcular. Entonces es más fácil integrar sobre regiones cuadradas que calcular acá. Esa es la gran elegancia de este teorema. ¿Sí? Pero en la próxima clase vemos esto primero, cómo transformar, después cómo pasar la metodología. ¿Sí? ¿Y qué va a obtener con la jacobiana? No, la jacobiana es como una escala, ¿no? Como un factor. Como un factor aquí. Este es un número, ¿no? Pero aquí hay que calcular la jacobiana. Esto es como si fuera el x, entonces. Lo que estás haciendo, x igual al cuadrado menos b cuadrado. Igual. Y ahí puedes calcular la jacobiana. Y esto va a depender obviamente de u y b. Pero es un polinomio. Es la gran ventaja. Entonces aquí te va a aparecer un polinomio multiplicada por la función que tengo. Pero eso no importa porque aquí tengo una función, ya sabes cuánto vas a integrar. De 0 a 1, de 0 a 1. Esa es la gracia que... ¿El mismo rectángulo? Sí. El mismo rectángulo es este. No, pero el otro es para poder calcular la V, Bueno, para cambiar las variables de y a V. no, porque aquí ya cambiaste, ¿eh? Con este es tu cambio de variable. Este es el cambio de variable. Sino que lo que decía que hay que convencerse, ¿por qué esto transforma acá? Pues con esta transformación. Pero lo que uno hace es, basta los bordes, ¿qué es lo que lleva? Por ejemplo, aquí, ¿ven? Esto es B igual 0, ¿cierto? En el fondo regula la región. Sí, Para que me dé lo mismo. lo regula la región. Pero cuando B igual 0, miren, se va transformando, ¿no? Este sería 0, 0. O sea, ¿qué es lo que está viendo cuando B igual 0? Entonces, te transforma así, ¿no? X igual un cuadrado, el y igual 0. Exacto. Y hay que ver el v que participa de 0 a 1. 0 a 1. ¿Eh? Entonces esto es simplemente de 0 a 1, ¿cierto? Porque simplemente se elevado al cuadrado. Si el u es de 0 a 1, el x ¿de dónde varía? Si el u... Porque estoy mirando este pedacito. ¿Sí? Lo puedo mirar así, ¿eh? ¿A dónde lleva esta imagen? ¿A dónde lleva esto? Entonces, el u participa entre 0 y 1. Si el u participa entre 0 y 1, entonces el x también 0 y 1. Y el y vale 0. O sea, este pedacito que está acá es llevado solo este pedacito. Entonces vamos a usar la anotación. Una flechita significa ese primer plazo. Segunda flechita de aquí. ¿A dónde va a llevar? Ahí hay que ver dónde. Pero esto de aquí es llevado solo este pedacito. No a todo. No me alcanzó todo este. Porque aquí hay 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces aquí hay 1. ¿Cierto? 2 bordes. 3. Y 4 está aquí. Ahí están los 4. Porque todo esto de aquí es llevado en este pedacito. Pues como tiene que ser 4, recuerden que es inyectiva, entonces tiene que ir pedacito de su pedacito. Pero aquí aparece el cuarto. Entonces uno lo puede poner así. Como 4 de alguna región. Hay que ver los cuadros. Entonces, cada pedazo lleva un cuadrado. Entonces, como le llevamos ya los bordes, significa el que está en el medio, siempre el llevador en medio. Entonces basta llevar los bordes. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí vamos a ver cómo vamos a curso, ¿verdad? Entonces no se asusten, es súper fácil.